Buen día, nosotros vamos a presentar lo que son elementos básicos y dispositivos utilizados en la realidad virtual. Uno de los primeros componentes, o bueno, sí, más que nada componentes básicos de lo que son la realidad virtual, es primero que nada los gráficos tridimensionales. Y como lo dice su nombre, son gráficos de tres dimensiones. Quiere decir que son gráficos que más que nada representan más allá de lo que son 2D, porque los 2D, por así decirlo, son planos y para que la realidad virtual sea pues considerada eso, una realidad virtual, más que nada debe dar ese toque de que es como otra realidad. Entonces, uno de esos toques para que pueda llegar a tener esa calidad son los gráficos más que nada de tercera dimensión para que se vea más realista. Lo podemos ver incluso en el cine. Lo que son las películas 3D ya se lleva utilizando ya desde hace un tiempo como por así decirlo gráficos tridimensionales y hoy en día pues podemos verlo muy pero muy avanzado en lo que es en la realidad virtual y incluso lo podemos ver en videojuegos, en videos, etcétera, cuando nos ponemos un casco de realidad virtual. Pero es que esto ya se lleva viendo desde hace años y una pues lo que todos conocerían, un claro ejemplo sería como lo que es las películas 3D y es un componente muy básico en lo que es la realidad virtual. Una tecnología o elemento que usa la realidad virtual es el estereoscopio o la estereoscopia, que esto más que nada hace ver con profundidad las imágenes. Permite al usuario no solo pues percibir las imágenes que está viendo, sino que darles un enfoque más realista al tener una profundidad de campo, al tener un relieve y poder ver las imágenes de lejos más desenfocadas y las de cerca más enfocadas. Es una forma de, por así decirlo, hacer más real la realidad virtual. Eh, Esta más que nada se debe a que la imagen que percibe cada ojo es algo distinta, lo que le permite al cerebro comparar las dos imágenes y a partir de las dos comparaciones eh, se crean diferencias de forma que haga una profundidad de campo. Y bueno, es así, esta más que nada es muy importante a la hora de la realidad virtual porque sin esta incluso podremos presentar imágenes, pero si no tiene una buena profundidad o no tiene esta técnica de estereoscopia, pues a lo mejor no será del todo pues de buena calidad o creíble, por así decirlo. La simulación de comportamiento también es otra forma muy importante a la hora de tratar con lo que es la realidad virtual. La simulación en el mundo virtual no está precalculada, la evolución esta se va calculando en tiempo real. Quiero decir que conforme lo que tú hagas, la realidad se irá o el comportamiento de la realidad de tu entorno será calculando dependiendo de lo que tú hagas y tus acciones que estés haciendo en el momento de la realidad virtual. O sea, no está ya precalculada, sino se calcula en el mismo momento en el que tú haces tales acciones en la realidad virtual. Otro componente básico es la facilidad de navegación. Hoy en día podemos eh, pensar muchas veces en la realidad virtual como un videojuego porque es lo que se ha hecho de moda en estos tiempos y la forma en que navegas por este mundo virtual es por medio de lo que son joysticks o controles, los cuales tienes en tu mano y puedes simplemente hacer la simulación de caminar o de avanzar en el mundo virtual. Esta facilidad de navegación es muy importante para poder movernos en nuestro entorno dentro de la realidad virtual. Otro componente básico y una técnica muy pero muy importante a la hora de tratar la realidad virtual es la inmersión del usuario. Ahora, estas técnicas de inmersión son lo que más hace florecer a la realidad virtual, lo que más importa en esta. Es decir, unos buenos audífonos que no te dejen escuchar el exterior, sino que solamente lo que está pasando en tu realidad virtual, una forma de controlar la realidad virtual que sea, por así decirlo, realista. Por ejemplo, tenemos, por así decirlo, herramientas
en nuestra mano que se asemejan a la herramienta que estaríamos utilizando en la realidad virtual, o joysticks que se asemejan a nuestras manos, dependiendo de cada botón que toquemos. Con un dedo pues será la mano, el dedo que moveremos en la realidad virtual, etcétera. Así como también tenemos dispositivos, los cuales ya sea como micrófonos con los que podamos hablar en la realidad virtual. Incluso se ha visto otros componentes de inmersión que hacen que es como una caminadora en el cual tú te paras sobre ella y para moverte, en vez de tener los joysticks, vas caminando de forma en que ponen un dispositivo que vaya calculando lo que estás moviendo en tus piernas o tus pies, y capta el movimiento de dar un paso, y en la realidad virtual se esté dando estos pasos realmente y se esté moviendo dentro de la realidad virtual sin necesidad de que en el mundo real se esté moviendo físicamente, es decir, del lugar, porque pues realmente está haciendo la acción de dar pasos, pero no se está moviendo en el mundo de forma pues simultánea, solamente está en un solo lugar quedándose quieto con la ayuda de una caminadora para poder moverse en el mundo virtual. Y esas técnicas de inmersión son muy importantes, ya que sin estas eh, pues podemos perder la noción muy fácilmente de que pues sabemos de que esta no es totalmente real, es decir, que simplemente es una realidad virtual. El punto de la realidad virtual es la inmersión y cómo es que esta experiencia te hace sentir dentro de ella. Y si no aplicamos estas técnicas, muchas veces perderemos lo que es esta fantástica experiencia de estar en la realidad virtual. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Ortega Vázquez. Yo voy a hablar sobre los tipos de dispositivos de realidad virtual y qué elementos lleva un proyecto de estos mismos. Existen dos tipos de dispositivos de la realidad virtual. Uno de ellos son los inmersivos y el otro son los no inmersivos. Bien, primero hablaré un poco de los inmersos. Estos básicamente consisten de un kit como tal, y las llamadas gafas o cascos. Estos necesitan la visión del usuario y algunos sensores conectados con nosotros. Y los opuestos son los no inmersos e involucran menos sentidos de nosotros, pues estos no necesitan gafas ni nada de eso, solamente la mayoría mediante pantallas. Voy a mencionar dos dispositivos de cada tipo. El primero son las Oculus Rift, muy conocidas entre el mundillo gaming. Es una herramienta que nos ayuda a entrarnos en los entornos virtuales usando nuestros sentidos a través de una experiencia 3D. Inclusive podría llegar a engañar nuestros sentidos. Otro ejemplo más sería la tecnología Corp. Ofrece imágenes envolventes que nos pueden mostrar entornos, lo que nos ayuda enormemente con la colaboración de trabajos en este espacio virtual, lo que casi, lo que casi nos da un vistazo al futuro, como si estos fuesen una interfaz visual para nosotros. Ahora vamos con el equipo de los dispositivos no inmersivos. En esta ocasión tenemos la tecnología Make VR de SixSense. Es una propuesta muy interesante para las herramientas de modelado 3D, ya que nos hace más fácil el proceso del dibujo en 3D, reemplazando el mouse tradicional. Finalmente, con el equipo de los no inmersivos tenemos el popular Kinect. Esta increíble tecnología fue muy buena no solo para el gaming, inclusive para otras funciones, ya que utiliza su cámara RGB, sensor de profundidad y el micrófono. Con este nos permitía traquear nuestros movimientos y capturarlos, además de también el sonido. Ahora voy a hablar un poco sobre los elementos que debe llevar nuestro proyecto de realidad virtual. Naturalmente se necesita de un desarrollador de software que pueda codificar las aplicaciones de realidad virtual. ¿Y en dónde se podrían desarrollar estas? Esto es posible gracias a un motor gráfico anteriormente desarrollado. También las aplicaciones de realidad virtual tienen su complejidad, por lo que es necesario verlo con un especialista para que nos pueda dar ayuda para el seguimiento de nuestro proyecto. Finalmente tenemos una parte del equipo muy importante, así como el proyecto necesita de un desarrollador para poder darle vida a toda la parte de atrás de nuestro proyecto. Viene el conjunto de los artistas que les terminan de dar vida, los artistas 3D, diseñadores de escena y los animadores. Y con esto concluimos nuestro tema, que fue elementos básicos y dispositivos utilizados en la realidad virtual.